Creo que los máximos valores, yo estoy muy seguro que tengo que consultarlo, los máximos valores que se pueden alcanzar son como del 40 y tantos %. Pero todavía hay otro camino en donde aumentamos eficiencias de un regenerativo. ¿Cuáles son? Ciclos combinados, en donde combinamos la potencia de un gas, de un ciclo de gas, y las potencias de un ciclo de vapor. ¿Qué diferencias hay? El fluido que trabaja. En los ciclos de vapor, que son los Rankine y el regenerativo, que es la variación del Rankine, se trabaja a vapor de agua. ¿Por qué? Porque es más económico trabajar con vapor de agua. Pues es agua, lo que hacemos es vaporizarla y meterla a un ciclo y trabajar. Pero los ciclos de gas como tal, son más eficientes, pero son más caros. ¿Por qué? Porque el poder calorífico que tiene un gas, los gases de combustibles o los gases, son mayores que los que tiene el vapor de agua. Sin embargo, el vapor de agua es más barato que estar quemando gas para producir el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que se ideó? Tomar lo mejor de cada uno y combinar para que tuviéramos una verdadera relación costo-beneficio y aumentase la eficiencia alterna. Entonces, vamos a realizar un ciclo regenerativo. Y el ciclo regenerativo es un ejemplo claro de un sistema de cogeneración y de integración de energía. Entonces vamos a realizar el ciclo regenerativo con las mismas condiciones. Podemos iniciarlo acá o podemos tomar el que viene de la diapositiva, porque no es el nivel de la diapositiva. Sí, pero vamos a nombrar los ejemplos de que sí, creo que entonces. Ejemplo de 10, ¿no? Ejemplo siguiente. Entonces vamos a hacerlo con esto, porque aquí ya nos dan las condiciones, para que quizás las condiciones que vienen en otros ciclos, como es un ciclo que tomé del CENTE, quizás no tengamos la suficiente potencia para levantar las condiciones que estamos viendo. Entonces, tenemos las condiciones de estas condiciones para el ciclo Rankine. Y ahorita vamos a ver el mismo. Le vamos a agregar que sería el mismo ejemplo 11 y el ejemplo 11. O sea, el mismo. Pero ya hicimos el ranking. Esos serán los datos del ranking. Entonces, vamos a realizar esto. Nos piden que instalemos un regenerador. ¿Qué es un regenerador? Es un calentador. Nos va a precalentar el agua para que no entre tan fría a nuestra caldera. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan a cuánto entraba el agua a la caldera? Sí, creo que a 91 grados, ¿no? Chequen la corriente de la bomba. La salida de la bomba, la temperatura de salida de la bomba. 92 grados. ¿A cuánto se tiene que calentar? 300 grados. Sí. Ahora, imagínense, en las condiciones son más extremas, o sea, necesitamos mayores condiciones de temperatura. Vean, 400 grados son. Y creo que de la bomba va a salir como a 60 grados. Entonces, calentar, ¿qué tanta energía, más que nada, qué tanto combustible necesitamos utilizar para calentar cierta masa de agua que va de 60 grados hasta 400? Necesita mucha energía, ¿no? La energía, ¿de dónde la vamos a sacar? Del combustible. Entonces,
¿Qué necesito? Ahora imagínense que en lugar de entrar a 60 grados y calentarla hasta 400, entra a 220 y calentarla hasta 400. La brecha de temperatura disminuye. Significa entonces que la cantidad de energía es menor, lo que se traduce como menor cantidad de combustible. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es meter un precalentador, pero no sería lo mismo que estemos precalentando. Vamos a calentar con vapor de calentamiento o con combustibles. No, porque lo que haremos es una integración energética, es decir, sacar vapor de la turbina que ya tenemos y mandarlo a integrar energía, a calentarle la corriente de proceso que yo tengo fría para aprovechar ese calor disponible. Y eso es cuando tenemos turbinas, secciones de turbinas, que son más de una turbina. Ahora, pues vamos a hacer esto para empezar, vamos a hacerlo ya para darnos prisa, para avanzar lo que más podamos. Entonces, lo que haremos será, dejemos este ciclo a la o arriba o arriba o al lado, vamos a tener los mismos elementos. Sí, porque es agua. Vamos a tener un expansor, también vamos a tener un heater, vamos a tener la bomba, vamos a tener el cooler, pero vamos a tener un intercambiador de calor, es el heat exchanger, que aparece ahí. Este que aparece al lado de los cerca de los heaters y cooler. Heat exchanger, un intercambiador de calor. La paleta. P4 o función de P4 o nos vamos arriba, y pues 104, ¿verdad? Es 104. Y otra turbina, porque vamos a tener dos secciones de turbina. Este es un ciclo regenerativo, pero de 5 etapas de turbina, con 4 regeneradores. Nosotros vamos a tener nada más 2 etapas de turbina con un regenerador. Ya que hacer esto se complica más. Bien. Dejamos 2 turbinas, una bomba, un calentador, un condensador y un intercambiador de calor. El intercambiador de calor va a ser nuestro regenerador. 2 turbinas, un calentador, un exchanger, y una bomba. son 6 equipos. Ahora, vamos a comenzar donde es más fácil comenzar. Siempre es más fácil en la turbina, porque ahí se nos definen completamente las corrientes. Bueno, en la primera. En la sección 1. Inicio, Corriente 1, corriente 2. corriente 2, tenemos una corriente 1, entonces vamos a darle corriente 1 asterisco. Por ahí tenemos ciclo ranking, una que se llama U, pero no se pueden llamar de la misma forma de los corrientes. Corriente 2 asterisco, trabajo de flecha de turbina 1, porque vamos a tener definimos las condiciones de entrada de la turbina, que es las que nos menciona el ejemplo. 8000 kilopascales y 400
Celsius. 8000 kilopascales. 406. Ahora, entramos en problema, pero a la vez no, pero ya lo que ya se expliqué. Nos dan potencia, nos dan una capacidad. Sin embargo, esa capacidad no la podemos todavía calcular porque necesitamos calcular todos los trabajos. Y para calcular los trabajos necesitamos el flujo. ¿Qué hacemos? Primero ingresamos el flujo como base de cálculo y después calcularemos el flujo máximo. Entonces necesitamos base de cálculo para el flujo. Vamos a darle 100 iguales, lo más fácil. La vieja confiable. Vale. La base de cálculo. La base de cálculo. Ya quedó la entrada de la turbina. Ahora, sabemos que se expande a 15 kilopascales. En realidad se va a 75, ¿verdad? Ahora vamos a expandir a 15, pero ese 15 ahora corresponde a la salida de la sección 2 de lo que entonces, no sabemos a cuánto entra en la sección 2, que es la misma de la sección 1. La salida de la sección 1 es la entrada de la sección 2. Conocemos la salida de la sección 2, pero no la de la sección 1. ¿Qué hay que hacer? Aquí es donde viene saber interpretar la información que se nos proporciona en el problema, así como los conocimientos de termodinámica que tienen ustedes. Esto una vez seguro. Bueno, vamos a leer lo que dice el problema. Y la clave está en lo que viene en la diapositiva de acá. Aquí viene la información sin que se nos mencione de forma directa. No le dicen, la segunda sección sale eso. No, porque la intención de esos problemas es que ustedes calculen esa presión. ¿Cómo? Con esta información. Dice, se instala un calentador a la salida de la bomba para subir la temperatura de entrada a la caldera hasta 200 grados. Si la temperatura del vapor es una salida alterna y está la salida alterna de la sección 1, si la turbina está 5 grados por arriba de dicha temperatura, ¿cómo se llama eso? Delta T mínima. Está por arriba de dicha temperatura, determínese la eficiencia térmica de la planta de lo piden otras cosas. Entonces, ahí está. ¿Qué es la delta T mínima? Como la función de síntesis, se lo acabo de decir en la mañana. Aquí veo a varios. ¿Qué es la delta T mínima? La mínima temperatura a la que se debe trabajar. Es la diferencia de temperatura que no puede ser alcanzada en un sistema por las irreversibilidades de la materia. Es la pérdida que siempre va a existir. Ajá, es la diferencia de temperaturas que existen al realizar intercambio de calor que no podemos, que se debe de respetar. Okay. ¿Qué significa todo esto? ¿Hasta cuánto nos puede calentar una corriente caliente y hasta cuánto nos puede enfriar una corriente fría? Por ejemplo, una corriente de 200 grados. ¿Puede calentarnos hasta 200 grados? No. ¿Por qué? Ningún proceso es 100% eficiente, siempre va a haber una pérdida. ¿Cómo fue lo que dijo? Una corriente de 200 grados nos puede calentar hasta 200 grados. ¿No? ¿Por qué? Por pérdida de calor. Antes. Por pérdida de calor. Por la pérdida de calor, por la irreversibilidad del sistema. Entonces, ¿hasta cuánto se puede calentar? Creo que como se transfiere el mismo calor, llega al punto en que como que se establecen los dos, creo, si mal no recuerdo. Ajá, y a eso se le llama delta T mínima. O sea, nunca va a llegar a los 200. ¿Qué implicaría para que calentara hasta 200 grados? Seguir dándole calor al equipo. O que siga recibiendo calor el equipo que va a transferir el calor.
No, pero si ya lo tenemos hasta a este valor de calor, o sea, ya se transforma en una corriente constante de energía. Te los dije, necesitamos área de transferencia infinita. Para que un intercambiador de calor nos caliente, una corriente caliente hasta su temperatura, necesita un valor de transferencia de calor, de área de transferencia de calor infinito. Entonces, ¿qué significa la delta T? ¿Cuán tan cerca yo necesito que se encuentre mi transferencia de temperaturas? ¿Qué tan lejos? Si lo hago más pequeño, mi delta T, la tiendo a hacerse cero, significa que necesito un intercambiador de calor infinito, y eso no se puede tener. Entonces, dicen ustedes, pues, ¿qué va a pasar? Pues hago una delta T grande. ¿Qué pasa con una delta T grande? No transfiero suficiente calor y no me serviría. Entonces, ni muy cerca una delta T de cero, ni una delta T enorme. Debe ser una delta T que ya más o menos a veces por experiencia nos dicen 10 grados, 7 grados, 5 grados. Es decir, ahí está la delta T mínima. Y es de 5 grados. Y ya incluso ya nos dicen que la salida alterna de la turbina está 5 grados por arriba de dicha temperatura. ¿Qué dicha temperatura? 220 Celsius. Entonces, ¿a cuál temperatura debe de estar la salida de la turbina? 225, porque es la caliente que nos va a calentar a la fría hasta 220 y no lo puede calentar hasta 225. La turbina tiene que estar al menos 5 grados, es decir, por arriba, que serían 225. La salida alterna de la turbina a 225, ¿hasta cuánto nos puede calentar con esa delta mínima de 5? Hasta 220. ¿Qué se hace a mano? ¿Cómo se interpreta esto en pocas palabras? Porque la turbina no es un equipo que funcione a base de temperatura. Sí podemos ver temperatura, pero no funciona a base de temperatura en una turbina. ¿Cómo funciona una turbina? A base de presión. Entonces, ¿cómo se traduce? Que la salida alterna de la turbina debe de tener una presión lo suficientemente alta para que la temperatura de saturación cumpla, o con la temperatura cumpla con la delta T mínima. Es decir, yo debo de buscar una presión a la cual la temperatura, sí se dice de saturación, pero aquí no es de saturación, se cumpla con esa delta T. Cuando lo hacíamos con tabla de vapor, por eso le llamábamos temperatura de saturación, se hacían interpolaciones dobles entre la estufa y encontrábamos una isobara. Y redondeábamos a la isobara superior inmediato que nos daba, porque siempre debemos de tener un excedente. Aquí, pues es más fácil. Vamos calculando por las presiones hasta que nos dé esa delta T. Pero no es recomendable hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es hacer que nuestra delta T y nuestra delta P no sean lo suficientemente, que la cantidad de calor que vamos a transferir no sea lo suficientemente para poder calentar. O sea, ahorita vamos a ver el cálculo que va a ocurrir. Entonces, conclusión, ¿cuál es la presión de salida? Debemos de buscar una presión a la que su temperatura de salida a esa presión sea 225 grados, por lo menos. Entonces, si estábamos entrando a 8000, vamos a decir a 4000, que expanda a la mitad, 316, estamos muy altos. Vamos a bajar entonces a 3000. 286 sigue estando alto. 2000, 247 sigue estando alto. 1000, ya vamos, ya no nos sirve 1000. Y 1590. Ay, sigue. No, porque desde 2005. 1700, 2
227, 1590, 226, 1528, 1561. 1561. Sí. 1561. Entonces, significa que la temperatura a la salida, perdón, que la debe expandir hasta 1561 para que se cumpla la fecha de límite. Esa es la que llevaremos a la segunda sección y que ahí sí saldrá a 15 kilopascales y llevaremos al regenerador. Pero eso es lo que nos pregunta el problema. ¿Cuál es la proporción? ¿Cómo yo voy a saber qué tanto de flujo llevo a la segunda sección? ¿Qué tanto de flujo llevo al regenerador? Eso es lo que pregunta el problema. Y ese es lo que vamos nosotros a resolver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ingresar un divisor de flujo, una T. Es T. Y T es el divisor de flujo. Este es nuestro divisor. Va a entrar la corriente 2. Y aquí va a salir la corriente 3 asterisco y 4 asterisco. Una va a ir para la sección de turbina y otra para el regenerador. Esta entra 3 asterisco, sale 5 asterisco, W de trabajo de turbina 2. Y esta es la que va a regenerar. Pero el problema es que no sabemos cuánto flujo va para un lado y cuánto va para el otro. Eso es lo que nos pregunta el problema. Pero ¿qué hacemos en estos casos? Base de cálculo. ¿Qué base de cálculo vamos a utilizar? La proporción que se divide en el divisor de flujo. ¿Cuál es el valor de la proporción? De 0 a 1. ¿Cómo vamos a dividirlo? Pues no sabemos qué hacemos, dividir a la mitad. La mitad del flujo para un lado, la mitad del flujo para el otro lado. Luego lo que vamos a hacer es ajustarlo para que el mismo simulador nos ajuste, pero más adelante. Abrimos el divisor de flujo y en parámetros dice la proporción de los flujos. Le damos 0.5 y automáticamente calcula 0.5. Expandemos a 15 kilopascales. Que los dos eran 0.5. ¿Sí? Pues le tengamos un cadena entero. Si ya le ponen 0.5, la otra es 0.5. La presión de descarga de la segunda sección de turbina. Ah, de la 5, ¿no? 15. Ah, 5 hace. Y hasta aquí vamos a dejar porque ya se acaba. De Dios, y la temperatura sería de 154. Sí, lo calcula ahí.
¿Usted le gustaría así? ¿Sigue grabando, Lisa? Ya voy a cortar.